Bienvenidas y bienvenidos al curso de Matemática para Pruebas Básicas del Programa Académico Preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ustedes ya me conocen, soy la ingeniera Marta Castillo y soy la encargada de trabajar junto con ustedes los contenidos de matemática que les permitirán reforzar sus conocimientos en esta materia. El módulo que vamos a trabajar hoy es el módulo 2 de la segunda unidad de nuestro curso, que es Lógica Matemática. En este módulo, nosotros vamos a aprender a trabajar las tablas de verdad. En nuestro primer módulo, nosotros hicimos un estudio sobre los conectivos lógicos y luego un poco de cálculo proposicional. Entonces, ahora vamos a trabajar nuestras tablas de verdad. Las tablas de verdad las vamos a utilizar a diferencia de lo que hacíamos cuando vimos la parte de cálculo proposicional en nuestro primer módulo. Vamos a utilizar esta herramienta esta herramienta cuando nosotros en una proposición compuesta desconozcamos los valores de verdad de cada proposición simple que la conforman. Entonces, como no conocemos los valores de verdad de estas proposiciones simples, tenemos que tomar en cuenta todas aquellas combinaciones posibles de valores que nos permitan analizar al final pues una proposición compuesta, ¿no? Entonces tenemos que estar evaluando qué combinaciones de valores posibles podrían darse entre las proposiciones simples que nosotros tengamos, ¿verdad? En el cálculo proposicional, si ustedes recordarán, en el módulo anterior, hicimos algún análisis de alguna proposición compuesta, pero nosotros ahí sí conocíamos el valor de verdad de cada proposición simple, entonces no había necesidad de hacer una tabla de verdad. En este caso, cuando sí se desconocen, entonces pues hay que recurrir a una tabla de verdad. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar una tabla de verdad? Bueno, en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta cuántas proposiciones simples conforman nuestra proposición compuesta. Si son dos proposiciones simples, pues tenemos que trabajar 4 filas. Si son 3 proposiciones, tenemos que trabajar 8 filas. Y en general, si son n proposiciones, entonces lo que vamos nosotros a utilizar va a ser esta fórmula que ustedes tienen acá, 2 a la n, que quiere decir el 2, va a ser una base, es una base constante, es decir, ese 2 nunca va a cambiar. Y la n, que está acá, ¿sí?, que es el exponente al cual estará elevada esa base y que corresponde al número de proposiciones simples que conformen nuestra proposición compuesta. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos nosotros acá, tenemos 3 proposiciones simples, P, Q y R. ¿Cuántas filas nosotros vamos a obtener? Vamos a obtener 2 a la 3. ¿Qué quiere decir 2 a la 3, jóvenes? Quiere decir 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. 2 por 2 por 2. Y eso es 8. Entonces, acá tenemos 8 filas. Miren, 8 filas. 4 filas de verdadero y 4 filas de falso. ¿Sí? Bueno, esa va a ser nuestra primera fila correspondiente a nuestra primera proposición simple. Después tenemos Q. La segunda proposición, ¿cómo vamos a llenar esta columna? Bueno, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y luego, por último, tenemos la R, ¿sí? ¿Y cómo vamos nosotros a llenar esta fila? Esta columna, perdón, bueno, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esta podría ser una forma muy mecánica de trabajarlo, sin embargo, es una forma mecánica muy eficiente. Hay algunos estudiantes que dicen, mire, pero si yo quiero poner primero las falsas y después las verdaderas, bueno, lo puede hacer. Y si yo quiero poner primero verdadero, falso, claro que lo pueden hacer. La situación es que este desorden puede llegar a llevarlos a alguna confusión. Entonces, a menudo dicen, bueno, yo lo quiero hacer a mi manera. Bueno, hágalo usted a su manera. Y resulta que paran, por ejemplo, repitiendo filas, ¿verdad? Y entonces, al repetir filas, dejan sin contemplar alguna combinación de valores que no están tomando en cuenta, porque aquí cada una de estas filas
es distinta a las demás. Y aquí están todas las posibles combinaciones de valores que ustedes necesitan, que no hay otra más. No hay otra combinación de valores de verdad posible, solo esas que están ahí. Y tienen que ser 8. Entonces, alguna otra que ustedes pudieran colocar va a ser simplemente la repetición de una de estas. Y si tienen 8 y repiten una fila, quiere decir que una posibilidad de combinación de valores de verdad quedó fuera. Entonces, por esa razón, jóvenes, lo mejor es hacerlo de esta forma. 4, 4, ¿verdad? 4, 4 en este caso. 2, 2, 1, 1. Si fuesen 4 proposiciones, serían 2 a la 4 es 16. 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. Entonces, ustedes tendrían 16 filas. Tendrían que empezar 8 verdaderas, 8 falsas, luego 4, 4, 4, 4, después 2, 2, 2, 2 y después 1, 1, 1, 1. Y ahí tendrían ustedes ya contempladas todas las posibilidades para las combinaciones de valores de verdad de las proposiciones simples. Acá, nosotros en este ejercicio que se tiene acá, básicamente se trata de hacer una tabla de verdad para esta proposición compuesta que ustedes tienen aquí. Esta proposición compuesta es no P y no P o Q implica P implica R. Entonces siempre vamos a empezar nosotros a trabajar lo que son los paréntesis y después los conectivos que unan a estas proposiciones. Acá nosotros tenemos igual, ¿verdad? Tenemos nuestra P, Q y R. La llenamos tal como lo acabamos de ver en la anterior diapositiva. Nosotros tenemos 3 proposiciones simples, 2 a la 3 es 8, por lo tanto vamos a tener nosotros 8 filas, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, verdaderas, falsas, luego una. Y ahí ya tenemos nosotros nuestras combinaciones. Entonces empezamos nosotros a ver, bueno, voy a hacer primero P o Q, ¿sí? Aquí tengo P o Q. Cuando en la disyunción es falsa una proposición compuesta, cuando ambos valores de verdad son falsos. En cualquier otra combinación es verdadero. Entonces acá, si ustedes pueden ver, las únicas combinaciones de P o Q que son falsas van a ser estas que están acá, ¿verdad? Falso o falso es falso. Falso o falso es falso. Todas las demás, como estamos trabajando un O inclusivo, con solo que una de las dos sea verdadera, todo lo demás va a ser verdadero. Y aquí ya tenemos entonces nosotros nuestra columna de P o Q. Luego, ¿qué dice nuestra proposición compuesta? Dice, niegue P o Q. ¿Cómo niego yo una proposición? Cambiándole su valor de verdad. Entonces, si la proposición es verdadera, su negación va a ser falsa. Verdadero, niego todos estos valores que son verdaderos y se convierten en falsos, y los falsos se convierten en verdaderos, y ahí ya tengo la segunda columna. Luego, voy a trabajar esta implicación. P implica R. Entonces voy a estar trabajando con P y con R. Aquí excluyo de mi análisis la Q porque no está en esto que ustedes tienen acá. Entonces, P implica R. ¿Cuándo va a ser falsa la implicación? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Es decir, cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces, aquí ustedes ven, estamos con P y estamos con R. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Verdadero implica falso, es falso. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Verdadero implica falso, es falso. Falso implica verdadero, verdadero. Falso implica falso, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Y falso implica falso, verdadero. Entonces acá ya tenemos nosotros ya casi terminada nuestra tabla. Tenemos
no P o Q, P implica R. Ahora, ¿qué nos falta? Hacer la tabla final, llenando esas dos proposiciones simples y uniéndolas a través de un conectivo implica. Entonces el análisis es exactamente el mismo que el anterior, solo que ahora vamos a estar trabajando con estas dos columnas. ¿Cuándo va a ser falsa la implicación? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Pues acá tenemos falso implica verdadero, es verdadero. Falso implica falso, es verdadero. Falso implica verdadero, es verdadero. Falso implica falso, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Y verdadero implica verdadero, es verdadero. Ustedes pueden ver acá que la última columna, es decir, ya el análisis final de la proposición compuesta para cualquier combinación de valores de las proposiciones simples, siempre va a ser verdadero. Y esta tabla se llama una tautología, porque todos los valores finales, es decir, de nuestra tabla de verdad son verdaderos. Acá tenemos un ejemplo. Dice, hay la tabla de verdad de la proposición no P y Q. Entonces, ¿cuáles son en general los pasos a seguir? Dice, tomar en cuenta todas las posibles combinaciones de valores de verdad para P y Q por medio de la fórmula 2 a la n. Recuerden que si solo tenemos dos proposiciones simples, entonces la n va a ser 2 y 2 a la 2 es 4. Recordemos que este 2 es una constante, por favor, forma parte del cálculo de las combinaciones. Obtener la columna para la negación de P y luego formar la conjunción no P y Q. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Tenemos P, tenemos Q. Como son 4 filas, 2 verdaderas, 2 falsas, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí niego P. Si P es verdadera, no P es falsa. Y si P es falsa, no P es verdadera. Y ahora uno estas dos proposiciones simples, no P y Q, con el conectivo y tenemos falso y verdadero es falso. Falso y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero y verdadero y falso es falso. Podemos recordar entonces que para la conjunción, una proposición compuesta unida por el conectivo lógico y va a ser verdadera solo si las dos son verdaderas. En cualquier otro caso, va a ser falsa. Ahora también nosotros vemos que el resultado final de esta tabla es diferente al de la tabla anterior. Aquí tenemos una combinación de falsos y verdaderos. Esto quiere decir que esta tabla es una contingencia, porque para algunos valores de verdad de las proposiciones simples es verdadero y para otros valores es falso. Recordemos que la anterior era una tautología porque todos los valores de verdad de la tabla final, de la columna final, eran verdaderos. Veamos esto. Hallar la tabla de verdad de la proposición P y Q implica P o Q. Bueno, pasos a seguir. Primero observamos cuántas proposiciones simples tenemos. Tenemos dos, tenemos P y tenemos Q. Por lo tanto, vamos a tener 4 filas, ¿verdad? Vamos a tener 2 verdaderas y 2 falsas. Y luego verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí están ya todas las posibilidades de combinación de valores de verdad de P y Q. Bueno, entonces ahora igual vamos a trabajar los paréntesis. Aquí tenemos P y Q. Entonces trabajo P y Q acá. ¿Cuándo va a ser verdadera la conjunción? Cuando ambos valores sean verdaderos. En cualquier otro caso es falsa. ¿Sí? Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso es falso.
Luego me voy al otro paréntesis, P o Q. Lo tengo acá. Entonces, ¿cuándo va a ser falsa una disyunción? Cuando los dos valores de verdad sean falsos. Entonces acá ya tenemos igual. Verdadero o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero, verdadero, falso o falso es falso. Entonces nosotros acá ya tenemos esto, que están acá, que están acá. Ahora nos falta unir esto con esto a través del conectivo implicación y va a ser nuestra última columna que tenemos acá. Entonces, ¿cuándo va a ser? De nuevo, recordemos, ¿cuándo va a ser falsa una proposición compuesta utilizando el conectivo implicación? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Entonces acá tenemos nosotros, vamos a trabajar estas dos columnas que tenemos acá, esta y esta, a partir del conectivo implica. Verdadero implica verdadero, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Y falso implica falso, es verdadero. Entonces aquí, de nuevo, nos encontramos con una tautología. Todos los valores finales de verdad acá son verdaderos, ¿verdad? Entonces esta también es una tautología. Y aquí nosotros tenemos esto. Podemos observar que en la última columna todos los valores son verdaderos, es lo que les decía, ¿verdad? Entonces es una tautología. ¿Cuándo va a ser una contradicción? Cuando todos los valores de verdad de la tabla final sean falsos. Aquí a continuación tenemos un ejemplo. La proposición compuesta P y no P. Entonces, como solo tenemos una proposición, ¿cuáles valores de verdad puede tomar? ¿O es verdadera o es falsa? Si la negamos, el verdadero se convierte en falso y el falso se convierte en verdadero. Y al unir esas dos con el conectivo y, tenemos que verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso. Y esto es una contradicción. Bien, hablemos de proposiciones equivalentes o lógicamente equivalentes. Dos proposiciones son lógicamente equivalentes si los resultados que se obtienen en la última columna de las dos son iguales, idénticos, ¿verdad? Entonces, este es el símbolo de lógicamente equivalente. Acá nosotros tenemos dos tablas de verdad. Una para P implica Q y una tabla de verdad para no P o Q. Entonces, veamos. Como solo tenemos dos proposiciones simples, tenemos 4 filas. Ya sabemos cómo trabajarlas, dos verdaderas, dos falsas, una. P implica Q. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces tenemos esta tabla de verdad para esta tabla de verdad. Ahora bien, tenemos también otra proposición simple una proposición compuesta que vamos a analizar. No P o Q. ¿Sí? No P o Q. Entonces, si aquí P es verdadero, no P es falso. P verdadero, no P es falso. P falso, no P es verdadero. P es falso, no P es verdadero. Q, aquí está, B, verdadero, falso, falso, verdadero, aquí está verdadero, falso, falso. Entonces, acá, cuando unimos falso con verdadero con el conectivo O, tenemos verdadero, falso o falso me va a dar falso, verdadero o verdadero me va a dar verdadero y verdadero o falso me va a dar verdadero. Como podemos ver, estas dos columnas, esta es igual a esta que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, estas proposiciones se dice que son lógicamente equivalentes.
Acá tenemos otras proposiciones lógicamente equivalentes. Veamos, tenemos acá P y Q y R, y aquí tenemos P y Q y R. Ahora, pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Pero acá nosotros tenemos paréntesis acá y los paréntesis otros están acá. Esto básicamente corresponde a la asociatividad en algunas operaciones. Es así se llama esta propiedad, la asociativa. Entonces, vamos a analizar. Tenemos tres proposiciones simples. Tenemos la proposición P, Q y R. Como son tres proposiciones simples, vamos a tener 8 filas, ¿verdad? 4 verdaderas, 4 falsas, 2, 2, 1, 1. Entonces, ahora nosotros vamos a realizar P y Q. ¿Sí? P y Q. Va a ser verdadera cuando ambos valores de verdad sean verdaderos. En cualquier otro caso que tenemos acá, esto es falso. Y luego a esta le agregamos R también con el conectivo I. Es decir, vamos a estar analizando esta con esta. Y de nuevo, va a ser verdadero solo en la conjunción, solo si ambos valores son verdaderos. En cualquier otro caso, va a ser falso. Y ahí ya terminamos nuestra primera tabla de verdad. Ahora vamos a realizar la otra tabla de verdad que tenemos acá. Es exactamente parecida, es decir, las tres primeras columnas, pues obviamente tienen que ser las mismas de acá. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Tenemos que hacer primero nuestro paréntesis Q y R, ¿verdad? Entonces, por eso está puesto acá, porque primero vamos a trabajar lo que está entre paréntesis según la jerarquía que nos proporcionan los signos de agrupación. Entonces, Q y R, es esta que está acá, solo va a ser verdadera si ambas son verdaderas. Aquí, verdadero y verdadero, verdadero. Esto es falso, falso y verdadero, falso. Aquí hay otro, verdadero y verdadero, verdadero. Y todo lo demás es falso. Ya tenemos esta columna. Ahora nosotros tenemos acá la unión de P, con Q y R a través del conectivo I. Entonces, fíjense, estamos trabajando esta columna con esta columna. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso también. Falso y verdadero falso. Falso y falso falso. Falso y falso falso. Falso y falso falso. Entonces, podemos observar que acá nuestras columnas finales, no, esta es exactamente igual a esta. ¿Sí? Exactamente igual. Por lo tanto, estas proposiciones son lógicamente equivalentes y esto quiere decir que con el conectivo I sí se puede trabajar la propiedad asociativa, ¿verdad? Esto se usa para hacer algunas demostraciones. Bien, con eso nosotros hemos terminado de aprender a trabajar nuestras tablas de verdad. Es un elemento sumamente sencillo de trabajar, un instrumento fácil que nos permite encontrar valores de verdad de proposiciones compuestas y a partir de eso pues también se pueden demostrar algunas leyes, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es una proposición abierta. Las proposiciones abiertas son especiales porque son proposiciones que carecen de significado hasta que a la variable que está involucrada se le asigna un valor. Por ejemplo, nosotros tenemos acá x es mayor que 5. Definida en el campo de los números naturales es abierta, pues solo se podrá saber si es falsa o verdadera dependiendo del valor que tome x. ¿Sí? Aquí podría extenderse a cualquier campo numérico, ¿verdad? Esto es una ecuación perdón, que al final pues va a tomar valores en cualquier campo numérico que trabajemos, es decir, los reales
etcétera. Sin embargo, aquí decidimos trabajar solo a partir de los números naturales. Ahora bien, si tomamos nosotros valores simples para la x, por ejemplo, podemos decir, si x vale 6, esa proposición es verdadera. Si x vale 6, esta proposición es verdadera. ¿Por qué? Porque 6 es mayor que 5. Pero si x vale 3, la proposición es falsa, porque 3 no es mayor que 5. Entonces, a eso se refiere las proposiciones abiertas. Por ejemplo, podemos decir un enunciado. Él es presidente de Guatemala. Él es presidente de Guatemala. Esa es una proposición abierta. ¿Por qué? Porque solo va a tomar un valor de verdad cuando yo defina quién es él, cuando yo diga quién es él. Entonces, en ese momento, ya esa proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, mientras es una proposición abierta. Nosotros acá tenemos un pequeño esquema de lo que es una proposición abierta. Entonces, miren, partimos de una proposición, ¿verdad? Una proposición puede ser abierta o puede ser cerrada, ¿sí? Las proposiciones cerradas, pues son aquellas que tienen definida, en este caso, la variable, ¿verdad? Que va a ser una constante. Por ejemplo, 5 es mayor que 3, es una proposición cerrada, ¿verdad? Ahora bien, cuando una proposición es cerrada, va a tener un término constante. Ahora, ¿qué pasa? Sigamos las flechas. Si la proposición es abierta, el término que involucra es variable. Si yo tomo este camino y le doy un valor a ese término, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa proposición abierta se convierte en una proposición cerrada. Eso es lo que quiere decir este pequeño diagrama. Proposición cerrada cuyo valor puede ser verdadero o falso, ¿verdad, jóvenes? Porque ustedes recuerdan que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, ¿verdad? Dependiendo, es decir, el solo hecho de que nosotros digamos eso es falso o eso es verdadero, ya hace ese enunciado una proposición. Bien, con esto hemos nosotros terminado lo que es el segundo módulo de la segunda unidad correspondiente a lógica matemática. Espero que lo que se haya explicado acá haya quedado lo suficientemente claro para que ustedes por su cuenta puedan hacer algunos ejercicios que se les proponen dentro de la parte de los textos o ejercicios que ustedes podrán bajar de nuestra aplicación virtual. Que tengan ustedes muchos éxitos en sus estudios.